Marta Cejas, madre de Marilyn Cejas, víctima de femicidio, y vamos a estar hablando de las últimas novedades del caso, hasta dónde quiere llegar ella con la lucha, después de 13 años de lucha de esta mujer para que se haga justicia por Marilyn Cejas. ¿Cómo estás, Marta Cejas? Te habla Narela de Aire Fresco. Estamos acá con Nico en el piso. Te saludamos. Hola, buen día, Narela. Bueno, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos por darnos tu nota. Bueno, Marta, vos eras la madre de Marilyn Cejas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy a 13 años del femicidio de tu hija? Y bueno, la verdad que debo decirte que con el tiempo transcurrido me siento bien, cada día con más fuerza, con más energía. Nunca me he rendido ante esta lucha y bueno, la verdad que el tiempo te enseña a vivir con esta ausencia y en mi caso me da mucha más fuerza, más energía para continuar en esta pulseada que tengo con la justicia de hace más de 13 años. Marta, recién hacíamos un resumen para la audiencia, le contábamos un poco cuáles eran las características del caso, cuál era la carátula de la situación y cuál era la situación actual. Te hago una pregunta. ¿Tu hija, Marilyn Cejas, anteriormente te había comentado o había hecho alguna referencia acerca de algún tipo de agresión por parte de su pareja, de alguna situación de violencia o no? ¿O fue sorprendente? Ella no me había contado. Sí me habían contado algunas de sus amigas que en una ocasión él era muy celoso, la sacó de un boliche que estaba con sus amigas, pero ella a mí esas cosas viste cómo son las hijas, ¿no? Como que tratan de no. Y además era una relación tóxica, digamos, como que estaban, se peleaban, se volvían a arreglar y así, no era una buena relación. Y justamente cuando sucedió era una relación casi terminada, digamos. Claro, cuando ustedes reciben la noticia del fallecimiento de su hija, ustedes no, o sea, fue en primer lugar que pusieron a duda que esto sea un suicidio, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, mira, esa mañana yo estaba en mi trabajo en el hospital. A las 7:54 yo recibo un llamado de ella que a mí me llamó la atención, digamos, porque yo la tarde previa había estado con ella y ella estaba muy bien, estaba muy contenta porque se había mudado a un departamento nuevo. Claro. Y trabajaba ella en una estación de servicio y me llamó la atención porque ella me llamó esa mañana a las 7:54 diciéndome que se iba a suicidar. Que tenía el arma de Roberto Darío Celi, que estaba en la casa de Roberto Darío Celi. Para mí una cosa que después yo analizando y recordando, por supuesto, esa voz que no me la voy a sacar nunca de mi mente, esa voz temblorosa que hoy puedo afirmar que ella estaba llamando bajo presión. La obligaron a que me llamara, porque nadie va a llamar a una persona, y menos en mi caso, que yo soy su mamá, para decirme nada más eso, me voy a suicidar. Tengo el arma de Roberto en mis manos. Y la llamada se cortó. Ella llegó a decirte eso y se cortó inmediatamente la llamada. Sí, se cortó la llamada. Inmediatamente yo decido llamarlo a él y le pregunto qué pasa.
y que dónde estaba Marilyn. Porque para mí Marilyn estaba en su casa. Y le estoy hablando de un extremo al otro de la ciudad. Ajá. Y él me respondió, me dijo que no sabía, que él había estado con Marilyn en el domicilio de Marilyn y que se había quedado dormido y que cuando despertó Marilyn no estaba. Que él intentó llamarla y que ella en una ocasión le contestó que había salido a comprar cigarrillos. Estamos hablando de las 5 de la mañana, un 12 de julio, que hacía muchísimo frío, Sí. que Marilyn fuera a salir de su casa a comprar puchos a esa hora. Son muchas inconsistencias, digamos, en los relatos y en el armado que para mí es imposible no ver el entramado, digamos, y la conspiración que hubo entre Roberto Celi y otros policías, y especialmente en el que andaba con él, que se llama Bernardo Ojeda. Digamos, parece ser un caso montado. O sea, este llamado fue intencionalmente para referenciar de alguna manera un antecedente. Claro, un hecho, distorsionar los hechos. Yo no tengo ninguna duda de eso. Marilyn me llamó, la obligaron a que me llamara para después ellos tener una herramienta para poder armar un escenario de un suicidio, que siempre lo digo, la verdad que son inútiles, pero bueno, dicen que no hay un crimen perfecto, ¿no? Pero como te digo, es imposible no ver el entramado entre el Poder Ejecutivo y Judicial y de la Fuerza de Seguridad. Porque ahí hubo policías que trabajaron, que participaron en el lugar del hecho, y lo que siempre cuestioné fue la intervención de la Comisaría Sexta por orden, o sea, correspondía a la jurisdicción donde sucedió el hecho. Pero Rubén Ricardo Correa, jefe de la Comisaría Sexta, él debió haberse excusado, ya que Roberto Celi era un oficial de esa comisaría. O sea que trabajó su jefe y sus camaradas, sus amigos de la misma comisaría. No entiendo por qué este jefe de la Sexta, Rubén Ricardo Correa, no le dio lugar a otra comisaría que no tuviera una relación tan estrecha como tenían con Roberto Celi. Para entender, entonces, lo que estás planteando es que debería haber sido otra la comisaría que tome el caso y que te informe a vos del suceso, porque esta era donde trabajaba Roberto Celi. Exactamente. Después te puedo hablar de Hernán Soloa, que en ese entonces era jefe de homicidio. Él fue al lugar del hecho y enseguida salió por los medios a hablar de Marilyn. O sea, yo esto lo tengo claro hoy, después de tantos años de experiencia y de ir y venir. Cuando la policía empieza a hablar mal de la víctima, es porque la policía está involucrada. Hernán Soloa, que en ese entonces era jefe de homicidio, sí, antes de que todavía estaban trabajando en el lugar del hecho, Hernán Soloa salió por los medios a hablar de Marilyn. Dijo que Marilyn era una chica que tenía problemas de adicciones a las drogas, al alcohol, que tenía alteraciones mentales. Y yo recuerdo que en una de las audiencias informativas que nos llamaban del juzgado, yo le pregunté a él si él la conocía, Marilyn. Sí. Y él me dijo que no. Entonces le dije, ¿de dónde sabías tanto la vida de ella, suponiendo que lo que él decía era verdad? Él no la conocía.
Claro. ¿De dónde sacaba tanta información? ¿Alguien le sopló esto o lo inventaron para poder ir armando esto que ya tenían planificado? Planeado. Mal. Por ejemplo, el jefe de judiciales, Alberto Martínez, a mí me llamaba poderosamente la atención que estas personas con tanta experiencia, porque así alardeaban en las declaraciones testimoniales, hicieran las cosas tan desprolijas. Uh-huh. Martínez, que es de judicial, el que toma la foto y que las medidas y todo eso, es como que seleccionó la toma de fotos, digamos. No hizo hubo como una selección de fotos irregulares. Por ejemplo, era un monoambiente. Sí. No se tomó fotos en el baño. No se tomó fotos, por ejemplo, frente al cadáver de Marilyn, suponiendo los dichos de ella, que fue un suicidio. Se supone que Marilyn se disparó sentada en la punta de la cama. Y ahí en la punta de la cama, para el lado de los pies, había un televisor. Entonces, si Marilyn se disparó, ese televisor tendría que haber estado o roto o por lo menos salpicado de sangre. Claro. Bueno, ese televisor no le tomaron foto en la parte del frente, sino que le tomaron foto en la parte de atrás. El baño no tomaron fotos. Pero también recuerdo de que las primeras fotos de la autopsia, donde participó el forense del Poder Judicial, Luis Lucero Ariente, y la doctora Marcela Gómez, esas fotos de la autopsia se perdieron dentro del Poder Judicial. Y después hicieron copias y no sé qué, pero es una cosa que no sé si esta gente cree que uno no tiene la capacidad de discernir y de pensar para ver cómo hicieron las cosas y que aún así no pudieron armar el escenario del suicidio que ellos quisieron hacer. Lo que vos nos traes es el perito judicial que relevó las fotos del caso fue incompleto, y después en el proceso judicial, cuando se hace la autopsia que envía el Poder Judicial, se pierden las fotos. Exactamente. Te hablo de las fotos totalmente que irregular. tomaron desde judiciales en el lugar del hecho, totalmente mal hechas, muy selectivas las fotos que tomaron. Uh-huh. Vos imaginate que tomaron muestras de las uñas de Marilyn, pero las resguardaron, y a 10 años pude lograr que se examinaran esas uñas. Claro. que tenían restos, porque se ve en la foto, inclusive una uña levantada. Entonces, pero bueno, como ahí que, estaba como que forcejeó. Exactamente. Entró a actuar el juez Jorge Sabaini Zapata, uh-huh, que antes de los 4 años archivó la causa como un suicidio, pero sin ninguna prueba, sin ninguna prueba que diga que esto era un suicidio. Uh-huh, que claro. Las pruebas no conducían a esa conclusión, digamos. Te hago una consulta. Sí. Sí. Marta, sí. ¿Cómo es la situación legal ahora, en la actualidad? Y bueno, te digo, en estos 13 años creo que ya no hay juez que no haya tenido la causa.
El anteaño pasado la pasaron a una fiscalía residual, que me dijeron que ahí iban a parar todos los casos que tenían más de 10 años sin resolver. Fui a hablar con la jueza Roy, y ella obviamente, porque todos me piden paciencia. Imagínate que ya va a ser 14 años y me siguen pidiendo paciencia. Claro. Yo no sé si ellos no pueden ponerse en mi lugar o no quieren. O para mí son tontos, porque no me pueden pedir paciencia. Demasiado es lo que los esperé. Uh-huh. Bueno, ella me pidió paciencia, que tenía que estudiar, bueno, porque es nueva, entonces uno se tiene que adaptar a que decir, bueno, ella recién va a tomar la causa y tiene que tomarse el tiempo para analizarla. Y resultó que en menos de 2 meses se sacó la causa de encima y se la tiró a la Fiscalía de Género, que también es una fiscalía nueva, donde está la jueza Córdoba, quien me atendió el día martes, antes de Pascua. Uh-huh. Y ella me dice que, bueno, la paciencia otra vez, y que tiene que analizar la causa, porque tiene 8 cuerpos, y echó mano a decirte que la causa había tenido ya una resolución, o sea, como, y es verdad, porque en el 23 el juez Marco Flores Leye, le dictó el sobreseimiento definitivo a Celi, o sea, que lo quería desligar totalmente de la causa, como que Marilyn nunca murió, como que Marilyn nunca la mataron, digamos. Claro. Nosotros apelamos eso, el Tribunal de Impugnación nos hizo lugar, así que no entiendo por qué esta fiscal de apellido Córdoba, de la Fiscalía de Género, echa mano a esa resolución que hizo Marco Flores Leye. Sí, eso ya quedó anulado por el Tribunal de Impugnación. Entonces, me dice ella que tengo que esperar que de su fiscalía va a haber una resolución. Pero me aclaró que la defensa de Celi tiene muchos más elementos que yo para defender. Entonces, yo digo, esta es una fiscal de género, es una mujer que claramente debería estar del lado de la víctima y analizar con esa intención, digamos, de esclarecer este hecho. Y me parece que su forma de actuar y de hablar se inclina más a defender al imputado, que es Roberto Celi, que hacer las cosas como corresponde. En todo este tiempo, Marta, ¿le hicieron presión preventiva a Roberto Celi en algún momento? Claro, cuando el primer juez, Jorge Sabaini Zapata, me archiva la causa, nosotros apelamos el archivo, fue desarchivado y con la orden de profundizar la investigación, y ahí lo tomó Virginia Palacio. Virginia Palacio hizo un buen trabajo, pero no lo terminó. No lo terminó porque ella también es una servil del Estado. Claro. Entonces, antes de que ella tomara el tramo final, digamos, para llamar a juicio, pedir fecha de juicio, fue a ocupar otro cargo, y ahí estuvimos 1 año y pico, casi 2, sin juez. Pero Virginia Palacio sabe perfectamente todo, porque ella se juntó con Hernán Soloa, y Hernán Soloa le contó a ella todas las cosas como son. Virginia Palacio sabe quiénes y por qué mataron a Marilyn Secas.
¿Quién es Hernán Soloa? Pero bueno, ella se fue a ocupar otro puesto y dejó la causa. Marta, Pero antes le cambió la carátula, que estaba como suicidio, como lo había archivado Sabaín y Zapata, y lo cambió a homicidio calificado por el uso de arma de fuego y lo imputó a Roberto Celi. Lo llamaron a indagatoria, pero nunca fue juzgado, porque hasta este día no se ha llamado ni se ha pedido una fecha de juicio. No ha habido juicio. No hubo juicio años. oral. Hubo declaración de indagatoria, pero no hubo juicio oral, digamos. Exactamente. Y yo creo que esto, más allá de que yo como una ciudadana argentina libre, puedo recurrir a otros medios, pero hoy la justicia me está cerrando las puertas. Al no haber juicio, no va a haber sentencia. Claro. Y si no hay sentencia, yo no puedo apelar a la Corte de la Nación. Claro. Marta, te hago unas últimas preguntitas. Quería consultarte, en primera instancia, si todo este tiempo de lucha estuviste acompañada, quiénes te acompañaron, y también consultarte cuál es tu anhelo, hasta dónde querés llevar adelante la lucha. Bien, sí, siempre obviamente mi familia, porque son 7 hermanos que que tiene Marilyn, y los papás, siempre mi familia, las amigas que nunca la olvidaron, que siempre están, las chicas, estas chicas que son feministas, de las primeras feministas que realmente luchaban contra este flagelo que mataban mujeres todos los días, y siempre ellas están, los periodistas, y sí, siempre he estado acompañada, a veces con más gente, a veces con menos, pero bueno, yo siempre digo, no necesito tanta gente, sino la calidad del reclamo. Uh-huh. ¿Y dónde pretendo llegar? Donde sea. Si yo tengo que irme a la Nación, me iré a la Nación. Esto lo tiene que conocer todo mi país. Uh-huh. Lo que está pasando en San Luis, porque San Luis también es Argentina. Sí, claro. Sí. Entonces yo esperé este tiempo, también aparte de todo lo que me hicieron en la justicia, esperé que volviera Poggi, porque Poggi estaba como gobernador cuando mataron a Marilyn, y yo recurrí a él con notas pidiendo audiencia al ministro de Seguridad, y nunca jamás me respondieron. Es como si le hubiese pedido o hubiese tirado un papel al viento para que le llegue a Poggi, donde le pedía audiencia, donde le pedía una entrevista para contarle todas las cosas y toda el mal accionar de la policía en el lugar del hecho. Imagínense, te voy a contar un detalle más. Sí. Que, por ejemplo, se cometieron tantos errores deliberados, te lo vuelvo a decir, deliberados, que el jefe de la comisaría secta, Rubén Correa, ordenó quemar el colchón donde había estado el cuerpo de Marilyn. Se perdieron un montón de elementos y por orden de este señor las quemaron. Claro, directamente. También te quiero contar que había una señora de nombre Estela Ahumada, que fue una de las testigos que tomaron en el lugar del hecho. Una pobre señora, pobre en todos los sentidos, pobre, humilde, una señora
digamos, de poco saber, de no saber expresarse. Sí. Cuando ella la llamaron a la audiencia testimonial, ella no reconoció haber dicho un montón de cosas en la declaración que hizo en la seccional de la policía, de la comisaría sexta. Y le falsificaron la firma en un montón de cosas que ella nunca dijo. Y ella, en esa audiencia, le dijo a Virginia Palacio: esta no es mi firma, estos no son mis números, esto no dije yo, esta no es mi firma, en un montón de hojas. 2 meses después, casi, la señora murió intoxicada por monóxido de carbono en su domicilio. Tremendo. Marta, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos. Sí. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Te mandamos mucha fuerza y un gran abrazo. Le recordamos a la audiencia que mañana, 16 de abril, a las 10:30, se convoca para exigir justicia por Marilyn en Rivadavia frente al Poder Judicial, ¿verdad, Marta? Así es. Perfecto. Así es. Bueno, yo totalmente agradecida con ustedes. Creo que no es la primera vez que se comunican conmigo. Y bueno, mil gracias, porque la verdad que ustedes y sus colegas de otros medios siempre han estado y son el bastión de mi lucha. La verdad que ustedes son también mi voz, son también mi grito y mi reclamo. Así que yo totalmente agradecida por todo lo que ustedes hacen desde su lugar y desde su labor. Así que mil gracias. No, por favor, muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Marta. Acabamos de hablar con Marta Cejas, madre de Marilyn Cejas, víctima de femicidio, asesinada en el 2012 por Roberto Celi, policía de